Los discos duros llevan muchos años entre nosotros, y los avances en sus tecnologías están haciendo que la previsión es que sigan mucho más, al menos hasta que los SSDs sean capaces de igualar tanto su capacidad máxima como su relación de precio por gigabyte de capacidad. En todo caso, como elemento de hardware, los discos duros no están exentos de problemas. En este video vamos a tratar uno de los más comunes, que puedes hacer si tu disco duro presenta sectores defectuosos y empieza a funcionar mal. Pero antes, como es de costumbre, si tienes alguna duda me puedes encontrar en mi canal de Twitch los días lunes, miércoles, jueves y viernes alrededor de las 8 p.m. hora México. Ahí conversamos más a fondo de estos temas y jugamos con los que vayan llegando. Soy inmortal. ¡Hala! ¡Qué asqueroso eres, weón! Ya deja de seguirme, eso es acoso. Oye, es que tienes el ¡Oh, acá hay un pingüino! Agárralo tú. Ahí está. Son varios los síntomas que pueden empezar a sufrir en tu PC cuando tu disco duro presenta sectores defectuosos, desde lentitud extrema a la hora de procesar archivos alojados en el disco duro, hasta ruidos raros en la unidad, pasando por bloqueos y corrupción de archivos. Si comienzas a notar alguno de estos síntomas, cabe la posibilidad de que tu disco duro esté empezando a morir a causa de demasiados sectores defectuosos. Pero no te preocupes, porque todavía hay una posibilidad de repararlos para que la unidad vuelva a una relativa normalidad. Pero antes quiero comentarte qué son los sectores defectuosos y por qué se producen. En palabras simples, un sector defectuoso es una sección del disco duro que se vuelve inaccesible, es decir, una parte pequeña del disco en la que no puedes guardar ni leer información. Este pequeño grupo defectuoso de espacio de almacenamiento no responderá a ninguna solicitud de lectura o escritura. Hay dos tipos de sectores defectuosos y las causas que lo producen son múltiples, pero vamos a tratar de explicar de manera más sencilla. Uno de los más comunes es problemas físicos, generalmente causado por impactos, que se te cae el disco al suelo, por ejemplo, o graves errores con el cabezal, conocidos como head crash, en los que el plato se ha dañado físicamente y por lo tanto ciertos sectores han quedado inaccesibles permanentemente. Este tipo de sector defectuoso no tiene reparación posible, aunque sí que podemos mitigar el problema haciendo que el disco duro descargue permanentemente los sectores afectados para evitar errores. Otro problema es los problemas lógicos. Se producen por un fallo en la lectura de escritura del disco que puede ser provocada, por ejemplo, por un corte repentino del suministro eléctrico, es decir, que se te va la luz y el disco justamente estaba guardando datos o leyendo algunos. En algunos casos también puede ser producido por errores o corrupción de datos en los que el sector ha desaparecido del índice que hemos estado hablando hace un momento. En estos casos, los problemas sí que se pueden reparar totalmente. Ahora te estarás preguntando cómo saber si tu disco duro tiene sectores defectuosos. Primero les pondré una imagen que es el interior de un disco duro que ha sufrido un head crash y en el que se ve claramente que el cabezal ha dañado completamente la superficie del plato, dejándolo prácticamente inutilizable. Si es tu caso, notarás que el disco duro hace una serie de ruidos raros, como rascar o raspar, y obviamente no estará funcionando correctamente. Para saber si tu disco duro tiene sectores defectuosos, lo mejor que puedes hacer es utilizar la herramienta de Windows que contiene para ello, ya que son sencillas de utilizar y realmente muy efectivas. Hablamos de la utilidad CHKDSK, una herramienta que precisamente está diseñada para detectar y reparar casi cualquier problema que puedas tener en tus unidades de almacenamiento, ya no solo discos duros, sino también SSD o unidades flash USB. Para ello, haz clic en el botón sobre el inicio seleccionando el símbolo del sistema en la que se abre la ventana. Debes ejecutar y escribir el siguiente código que te pondré en pantalla, o si no también lo estaré dejando en la descripción. Y quiero que recuerdes que el comando varía, depende del disco duro y en la letra que quieras reparar. Si estás ejecutando el comando directamente desde Windows, verás una pantalla similar a la que te he puesto aquí, en la que el sistema operativo nos dice que la unidad está en uso y que no la puede analizar, instándonos a desmontar el volumen, algo que solo nos aparecerá en el caso de que el disco duro a analizar no sea donde tienes instalado el sistema operativo o reiniciar el equipo y que el CHKDSK se ejecute automáticamente en el próximo arranque. Sea como sea, pulsa la letra I en tu teclado y luego Enter para aceptar. El proceso consta de 3 fases en el que primero el sistema analizará la unidad y luego tratará de reparar los errores que encuentra. La tercera fase es simplemente verificación. El proceso puede tardar bastante tiempo dependiendo de la capacidad de tu disco duro y del número de errores que encuentre, pero si los errores son reparables, esta herramienta se encargará de todo y no tendrás que hacer nada. Otra manera de comprobar si tu disco duro tiene sectores defectuosos está también integrada en Windows.
Accede a este equipo, pulsa con el botón derecho sobre la unidad problemática y haz clic sobre propiedades y ahí ve a la pestaña de herramientas y verás algo como esto. Pulsas el botón comprobar y el sistema se encargará de analizar el disco duro en busca de problemas, errores y sectores defectuosos. En el caso de que él cuente algún problema, el propio software te pondrá a intentar repararlo automáticamente sin que tengas que hacer nada. Una duda que nos viene después de todo esto es si se pueden reparar todos los sectores defectuosos en el disco duro o todos tienen solución. Como te he comentado, tanto el CHKDSK como herramienta comprobar de Windows podrás detectar e intentar reparar sectores defectuosos en tu disco duro, pero ninguna de esas herramientas es completamente infalible y puede que tenga el problema de que no tenga una reparación posible si los daños son físicos, tal como te he comentado al principio, así que puede que el disco duro no quede en buenas condiciones a pesar de todo. Si los problemas no son físicos sino lógicos y las herramientas anteriores no han logrado solventar el problema, otro método más directo es realizar un formateo de la unidad, un proceso que eliminará toda la información que contiene, así que haz una copia de seguridad de los datos antes que nada porque literalmente resetea todos los bits del disco duro uno a uno, incluyendo la asignación de sectores y el índice. Si quieres un video explicando el proceso, déjamelo en los comentarios. Es una manera bastante radical de reparar un disco duro con sectores defectuosos, pero si los problemas de estos no son reparables, se omitirán en la nueva asignación de sectores y por lo tanto podrás continuar utilizando el disco duro tras el proceso. Eso sí, la cuántica de sectores defectuosos del disco es bastante grande y verás que su capacidad máxima se habrá reducido ya que literalmente tendrá menos sectores. Con menos sectores me refiero a menos espacio en el disco duro que sean utilizables. Bueno, y hasta aquí el video de hoy, muchas gracias por quedarte hasta el final, recuerda dejar tu like, suscribirte y comentarte qué quieres que hablemos en el próximo video. Me despido, esto fue todo, estuviste en C-Games, hasta un próximo video.